Ya, buenas noches jóvenes, espero que se encuentren bien. Daremos inicio a nuestra clase. Eh, Creo que ya están con el tema de árboles, entonces primero preguntar si es que tienen alguna duda de las estructuras que hemos visto con anterioridad. El tema de pilas, colas, no sé si han visto bicolas, colas de prioridad. Si tienen alguna duda con respecto a esas estructuras en específico, podemos tratar de resolverlas en esta clase, porque ya sería como que nuestra clase final de estructuras de datos lineales. Y de ahí ya pasaríamos a hacer ejercicios sobre árboles y no sé, tal vez implementar el árbol binario de búsqueda si es que es necesario, o hablar de los recorridos. ¿Qué dicen? ¿Han podido implementar todos ustedes sus estructuras? ¿O lo han visto superficialmente con la licenciada? Coméntenme eso, porfa. Si no, pues nos pasamos a hacer el árbol. A ver, ya. Entonces, ¿cómo es? ¿Tienen alguna duda sobre lo que serían las estructuras de datos lineales? ¿Alguna estructura que desearían implementar? No sé qué estructuras han visto con la listen. Hasta donde ella me comentó, me dijo que la anterior semana vieron hasta colas. Y hoy día me están diciendo que han visto árboles. No sé si es que les ha dejado alguno como tarea o si directamente les ha dicho que tal vez no iba a entrar al examen, ¿no? Tal vez están acortando un poquito el temario. ¿Qué dicen? Avísenme eso, porfa, antes de empezar. No sé ni cuál es mi duda, Oxy. A ver, dice, ¿qué forma es más fácil de implementar una cola de prioridad? ¿Con otro tipo de dato genérico o sin ese tipo de dato? Árboles. Ya. A ver, a la Listen Rosemary le gusta manejar esta forma de implementación, esta, en la que manejas dos datos. Una que es tu dato, el que quieres guardar, y otra que es la forma en la que lo vas a comparar, ¿no? Entonces maneja dos tipos de datos. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de esto? La cola de prioridad, la otra, que esta la implementé con el grupo 3. Esta de acá restringe sus datos a solo datos que sepan compararse. Entonces, si un dato no sabe compararse, entonces yo no lo puedo añadir a esta pila, digo a esta cola de prioridad. ¿Y cómo sé cuándo se pueden comparar? Por ejemplo, los números enteros, ¿no? Entonces, con los números enteros yo puedo establecer una relación. ¿Cómo? A ver, vamos a abrir el Paint. Esto para dejarlo claro, ¿no? Si hay necesidad de implementarlo, lo vamos a implementar. Ay, no sé por qué me está abriendo otras cosas. Paint. Ahí está. A ver. Entonces, ¿cómo es que funciona? Si yo, por ejemplo, tuviera acá una cola de prioridad C1, en la que voy a almacenar datos de tipo entero, integer,
En un primer momento podría decir de que esto está vacío, ¿no? Entonces vacío, ¿no? Paréntesis vacíos. Digo corchetes. ¿Qué pasa si es que yo acá quiero encolar, C1.encolar, por ejemplo, el 1, ¿no? O digamos el 5, un número un poco más grande. Entonces, si es el 5, ¿qué tendría que suceder? Como no hay datos, pues es mi caso fácil, ¿no? Entonces, el 5 vendría a ser el primer elemento. No habría ningún problema. ¿Dónde surgen los problemas? Cuando ya hay al menos un dato. Entonces, por ejemplo, acá, si yo le digo a mi cola que quiero añadir ahora un nuevo dato, que por ejemplo es el 3, ¿qué es lo que tendría que suceder? La forma en la que van a ser más prioritarios los números enteros va a ser de acuerdo a su orden, ¿no? De menor a mayor. Entonces, los menores, los menores van a este lado y los mayores irían al final. Por lo tanto, mayor. Por lo tanto, si mi intención es encolar el número 3, yo tengo que tener en cuenta esta prioridad. Los menores siempre van al principio, los menores siempre van al principio y los mayores van al final. Entonces esto de acá generaría un nuevo cambio en el que mi cola se actualice con el 3 y el 5. Nuevamente estoy siguiendo el orden de mi prioridad. Menores al principio, mayores al final. Entonces acá el menor es el 3 y el mayor es el 5. Estoy siguiendo la prioridad de los números enteros, ¿no? De ordenarlos de menor a mayor. Esa es la prioridad por defecto que tienen los números enteros. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero encolar, por ejemplo, el 4? Entonces, mi tarea es encolar el 4 acá a mi cola de prioridad que tiene dos elementos, el 3 y el 5. Pero ¿qué va a suceder? Yo tendría que saber mantener el orden de todos mis datos ya acomodados, por así decirlo. Entonces el 4, ¿qué es lo que tendría que decir? Pregunto, como mi intención es mantener un orden de menor a mayor, digo, el 4 con el 3, ¿cuál es menor? El 3. Entonces el 3 gana y se tiene que quedar en esa posición. Por lo tanto, el 4 no va acá. Luego pregunto con el siguiente, 5. 4 con 5, ¿cuál es menor? Al 4. Entonces el 4 debería ir en esta posición. ¿Qué quiere decir? Que el 4 viene acá y el 5 se recorre. Entonces mi cola de prioridad ahora tiene tres elementos debido a que yo he sabido acomodar el 4 de acuerdo a la prioridad que he establecido. Hemos dicho que para los números enteros es de menor a mayor. Por defecto es así. Ahora, yendo a la pregunta que me hacían, ¿es más fácil implementarla con un dato o que tenga, por ejemplo, cola de prioridad? Que aquí, digamos, sea de integer. Entonces voy a almacenar un dato integer, pero el dato que voy a comparar va a ser otro integer. Entonces necesitaría mandarle 2. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, esto de acá es un t cualquiera. Un t cualquiera. Y este de acá es un dato que puede ser igual a t o distinto, por eso se le nombra e o r en algunos casos, extends comparable. ¿Qué sucede en el caso de acá? En este extends comparable. A ver, comparable. ¿Qué sucede? Acá yo le estoy diciendo que es bien restrictivo. Es decir, si t no sabe compararse,
no puedo hacer la cola. No puede ser un dato de mi cola. En este caso, T puede ser cualquier cosa. Puede ser un auto, puede ser una persona, puede ser una clase de universidad, todo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y acá puede ser otro tipo de dato, por eso es distinto. Puede ser otro tipo de dato que me ayude a mí a compararlo. ¿Esto qué ventajas nos trae? En el caso de una lista, digo, de una cola de prioridad de enteros, funcionaría de la misma manera, ¿no? Entonces, esto de acá sería similar a esto. ¿Dónde va a ser la diferencia? Cuando yo esté haciendo colas de prioridad de otros datos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si hago una cola de prioridad de persona? Que sea mi cola C3. En ese caso, si vemos acá nuestro código, esta implementación solo usa un tipo de dato, ¿no? Y estoy yo siendo bien restrictivo. Si aquí me dice que T puede compararse, entonces sí puedo utilizarlo. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que asegurarme de que persona sí sepa compararse. ¿Cómo? Por decir, si yo tengo una lista de alumnos, ¿cuál sería mi intención para ordenarlos, ¿no? Porque aquí es como que hacerlos en un orden, ¿no? De menor a mayor, por ejemplo, con los números. Entonces, si yo tuviera una lista de alumnos, puedo decir, ya, entonces los ordeno alfabéticamente. Si los ordeno alfabéticamente, a ver acá, voy a anotarlo esto, que sea, digamos, de orden alfabético. Estaría diciendo que esa es mi única forma de comparar personas. O sea, todas las personas que yo añada a esta cola de prioridad se van a ordenar de acuerdo a su nombre, ¿no? O a su apellido, por orden alfabético. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si es que yo quiero ahora utilizar esta clase persona en una cola de prioridad, pero que me lo ordene por edad, digamos? Quiero saber yo los estudiantes de acuerdo a su edad, ordenarlos. No puedo, porque yo he dicho de que el orden por defecto va a ser alfabético. Y eso ya está sacramentado, o sea, no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque es parte de mi clase. Acá les decía, esto de acá, el comparable, ¿qué va a efectuar? A ver esto, ¿no? Acá. Por decir acá, la clase persona. Si yo quiero que sea comparable, le tengo que anotar esto, implements comparable. ¿Qué va a suceder con eso? Que automáticamente yo me voy a ver en la necesidad de anotar este método. Si lo quito y trato de compilar, me va a decir, tú me estás diciendo que las personas son comparables. Entonces tú necesitas decirme cómo se van a comparar, ¿no? Esto de acá es decir que las personas se comparen. A ver, control acá. Acá. Esto de acá es decir que las personas se comparen. Yo al anotar eso estoy diciendo toda persona va a saber compararse. ¿Cómo? Pues ni idea, pero lo va a lograr. ¿Y cómo es que se logra eso? Anotando este método. Public int compare to. Y acá yo le estoy diciendo, este método me va a permitir a mí comparar y me va a retornar una respuesta, ¿no? Una respuesta entera. Ahorita vamos a charlar de cómo funciona eso. Pero aquí me dice que se va a comparar solo con personas. Entonces yo acá tengo que anotar persona o return 0 de momento. Entonces, como ven, me compila. Yo acá estaría realizando el código necesario para decir que todas las personas, de acuerdo a esta clase, saben compararse. Ahora, bueno, este método no hace nada interesante, ¿no? Pero saben compararse. Eso es lo bueno.
¿qué va a suceder? Si yo acá defino que, por ejemplo, se comparen por el nombre, ¿no? Puedo decir return nombre.compareTo o punto nombre. Entonces ahí estaría diciendo de que se comparen solo por su nombre, ¿no? Lo único que me interesa es el nombre. Bien, entonces mi cola de prioridad dice, ok, tú has establecido que sea por el nombre, por orden alfabético, y yo te voy a hacer caso. Ah, pero ¿qué sucede si en otro problema me han dicho usar la clase persona y dada una lista de personas, ordenadas por edad? Entonces uno diría, bueno, yo ya sé que se van a comparar por orden alfabético. Entonces mi cola de prioridad automáticamente me lo va a ordenar. Pero me lo ordena según esto, según lo que yo he establecido. Pero ¿qué sucedería si utilizamos esta segunda opción? Si utilizamos esta segunda opción, mi ejemplo sería cola de prioridad y persona no necesitaría ser comparable. Y yo le digo acá que la forma en la que voy a comparar en este caso va a ser por un string, que va a ser su nombre, C4. Entonces, con esta implementación, bueno, acá era por edad, ¿no? Que bueno, no importa. Entonces, con esta implementación, yo estoy guardando un dato cualquiera y le estoy diciendo que se compare de acuerdo a un parámetro específico. Puede ser, por ejemplo, en este caso, el nombre. Y para el caso de este ejercicio, de esto, podríamos generar una cola de prioridad que sea que guarde personas, pero que las compare por su edad, ¿no? Integer, C5. Con eso, yo estaría logrando hacer dos colas de prioridad que guarden personas, pero que las ordenen por parámetros distintos, ¿no? En este caso lo ordenaría por un integer, que sería la edad, y en este caso sería por un string, que vendría a ser el nombre. Entonces, esa segunda cola de prioridad, esta la que maneja dos parámetros, es un poquito más abierta al momento de hacer ejercicios más que todo. Esta otra cola de prioridad que solo maneja un dato es bien restrictiva, pero su función la realiza correctamente, ¿no? Acá va a depender mucho de este dato, ¿no? Del dato que sí sepa comparar. El resto va a funcionar de la misma manera. No sé si me han entendido hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta que hacer? El método, ¿dónde está? Este método compare tú, ¿lo han visto? Para que explique, ¿no? Cómo funciona. ¿Con la listen lo han visto? ¿Les ha hablado un poco de colas de prioridad? Sí, Pasamos de colas de prioridad, pero el comparte no nos explicó. ya, perfecto. Entonces lo vamos a explicar ahorita para que sepan cómo funciona, porque el compare tú igual lo vamos a ver en árboles, entonces necesitan saberlo. Es bastante importante. ¿Ok? Si tienen todos el BlueJ ahorita o están en su compu, traten de abrirlo para que realicen este mismo ejercicio. Entonces, ¿cómo funciona el compare tú? Esto, por si acaso, también lo expliqué en la clase de la anterior semana con el otro grupo. Entonces, pueden también, si quieren, ver los ejemplos que hicimos ese día. ¿Cómo sería nuestro compare tú? Lo voy a poner acá. Compare tú. ¿Cómo funciona? Acá el compare tú recibe un parámetro que es otro objeto, ¿no? Como en este caso hablábamos de persona, si yo quiero que persona sepa compararse,
entonces tengo que decirle que se compare con otra persona, ¿no? Eso tiene sentido. Ni modo que quiera comparar personas con, no sé, con universidades. No tiene sentido. O con un entero. ¿Qué le voy a decir, no? Suena muy extraño. Entonces acá yo tengo que ser bien restrictivo. Si esta clase es persona, solo se tiene que comparar con personas, ¿no? Luego, ¿cómo es que funciona esto? Esto de acá básicamente es establecer una relación entre dos datos. ¿Y cómo es que funciona la relación? Esta palabrita es importante. Relación. Analicemos un poco. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, condicionales, ¿no? Condicionales, o un for, ¿no? Un ciclo for, mi condición de fin es, por lo general, cuando digamos hablo de un arreglo, hago for int i igual a 0, mientras i sea menor al tamaño del arreglo, ¿no? Así, eso creo que de memoria todos se lo saben. Automáticamente sus dedos incluso lo codifican. Eso que nosotros decimos de i menor arreglo punto length, length, no es nada más que establecer una relación. ¿A base de qué? A base de esto. Entonces yo establezco una relación gracias a ese signo, que es el menor, ¿no? Entonces, mientras i siga siendo menor, ¿no? Mientras la relación siga siendo menor, entonces yo continúo haciendo algo. Así es como funcionan los ciclos. Así es como también lo hemos visto en recursividad. Ahora bien, si yo empiezo a hablar acá de números enteros, ¿no? Como aquí decíamos, ¿no? Mi cola de prioridad me lo va a ordenar por defecto de menor a mayor. Entonces, si hablamos del 1 y el 5, ¿qué relación existiría acá? De menor. Entonces digo, 1 es menor a 5. Sí, entonces esa relación está correcta. ¿Qué pasa si digo 7 con 3? Entonces yo puedo decir 7 es mayor a 3 y esa relación está correcta. ¿O qué pasa si digo 4 con 4? En este caso son iguales, entonces puedo decir igualdad, ¿no? Igual. Y la relación estaría correcta. Hablando de números es pues bastante sencillo. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer, por ejemplo acá, cuál de estos dos datos, gracias a este símbolo, tendría que ir primero, siguiendo un orden de menor a mayor. Si establezco que el 1 es menor al 5, estaría diciendo que en una cola de prioridad el 1 tendría mayor prioridad, es decir, tendría que ir al principio de la cola, ¿no? Y el 5 tendría que ir después. Si yo reviso este caso, digo que el 7 es mayor al 3, entonces diría que el 7 tiene menos prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra cola de prioridad lo va a ordenar de menor a mayor. Si yo reviso este caso de 4 con 4, diría que el 4 tiene la misma prioridad, entonces sería indistinto donde lo coloque, ¿no? Puedo colocarlo antes o después, no habría lío. ¿Por qué? Porque tienen la misma prioridad. Acá, si nos fijamos, puedo generar un integer. Tenemos que hablar en términos de objetos, ¿no? Ya no hay acá el int, ¿no? Porque si hablamos de tipo t, tiene que ser un objeto. Entonces, integer i1, por ejemplo, que valga 5. Integer i2, que valga 3. 3. Entonces, acá me he generado dos datos, el 5 con el 3. Entonces, 5 y 3, ¿no? Esto sería mi variable i1 y esto sería mi variable i2. I2. ¿Correcto?
Integer por defecto sí sabe compararse. ¿Por qué? Porque es una clase de Java, ya la han trabajado, ya está todo hechito para que nosotros lo usemos. Entonces, si yo digo i1, compare tú 5, digo, compare tú i2, ¿no? i2. La respuesta que me va a dar, a ver, ahorita vamos a ver. Bueno, tengo que guardarlo, ¿no? Int res, que va a ser i1, compare tú, i2. Y veamos qué respuesta me ha dado. Entonces me responde 1. No, 1. Entonces, si yo comparo i1 con i2, yo acá que lo puedo ver visualmente, ¿no? Lo estoy observando. ¿Qué relación podría establecer? Puedo decir que el 5 es mayor al 3 y estaría correcto. Pero ¿qué sucede? La computadora a esto me ha respondido 1, ¿no? La computadora a eso me ha respondido 1. Acá está, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo hago al revés, ¿no? Si digo ahora i2, compare tú y 1. Entonces, en el segundo caso sería 3 con 5. Este es i2 y esto es i1. Yo puedo ver esta relación y digo, bueno, lo que me conviene utilizar acá sería un menor. Entonces el 3 es menor al 5, correcto. Veamos qué nos responde la computadora. A ver, res. Me responde -1. Entonces si yo comparo en sentido contrario, me da un resultado opuesto. Tiene sentido, ¿no? Si acá 5 con 3 es mayor, al revés tendría que ser el símbolo opuesto, que es menor. Entonces esto me responde -1. Tiene sentido. ¿Qué pasa si yo comparo? Esto de acá lo voy a cerrar. ¿Qué pasa si yo comparo ahora i2 con i2 de nuevo, ¿no? Entonces el mismo dato con el mismo dato. ¿Cómo sería esto? Sería 3 con 3, ¿no? i2 i2. Entonces yo viendo esta relación puedo decir que el símbolo que más se acomoda es igual, ¿no? Son iguales. Y estaría correcto. ¿Qué es lo que me respondería BlueJ? Le pongo acá que me muestre y me dice que la respuesta es 0. Entonces acá nosotros estamos viendo como que un patrón. Esto sería 0. El igual vale 0. El menor vale -1 y el mayor vale 1, ¿no? Esos son los datos. Por lo tanto, acá yo he establecido como que una deducción. Y digo, el símbolo mayor equivale a un 1. El símbolo menor equivale a un -1. Y el símbolo igual equivale a un 0. Tiene mucho sentido. Pero ahora, en este caso, es pues bien sencillo manejarlo con enteros. ¿Por qué? Porque de menor a mayor yo sé cuál va antes y cuál va después si hablamos de números. Pero ¿qué pasaría si yo ahora hablo de letras? ¿No? Por ejemplo, A con C o C con B. En este caso ya no son números, entonces utilizar este símbolo menor, mayor, igual es un poco extraño, pero igual se puede establecer una relación. ¿Por qué? Si yo sigo el orden alfabético, A va antes que la C, entonces yo puedo decir A es menor a C. Si yo reviso el orden alfabético, C con B, puedo decir que C va después de B, por lo tanto C es mayor. ¿Entienden? Entonces nosotros estaríamos siguiendo acá una forma de orden establecida esta vez por un orden alfabético. En este caso de los números era por el orden natural de los números, ¿no? De menor a mayor.
Con las letras funciona de la misma manera. Por ejemplo, a ver, voy a limpiar esto. Si yo me creo un carácter C1 que sea igual a A y un carácter C2 que sea igual a C, un carácter C3 que sea igual a B. Entonces ahí me estaría generando tres letras, ¿no? A, C, B. ¿Qué pasa si yo comparo C1 con C2? Entonces yo digo, C1 iría antes que C2. Si me dice que sí, entonces la respuesta sería un -1. Si me dice que no, tendría que ser o un 0 o un 1. Entonces vamos a ver. A con C. A con C. Yo digo que A tiene que ir antes que C por esta relación, ¿no? De menor. Entonces el menor en nuestra idea sería -1. Por lo tanto, mi respuesta es -2. Ahí estamos como que entrando en un mundo extraño, ¿no? Con números enteros habíamos visto que las respuestas que siempre obteníamos era 1, -1 y 0. Pero esto de acá me ha respondido un -2. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Todo se derrumba. Toda nuestra lógica se está muriendo. Revisemos. ¿Qué pasa si esta vez comparo C2 con C1? Mi respuesta, ¿cuánto sería? Tendría que ser el opuesto. Un 2, correcto, está bien. Pero todavía no cuadra, ¿no? Con números enteros yo había recibido 1, -1, 0, pese al número que fuera. Ahora en este caso, al ser caracteres, estoy recibiendo otros números. ¿Será siempre de la misma manera? A ver, revisemos. Carácter C4, voy a generar otro, que en este caso sea la P, por ejemplo. ¿Qué sucede si yo ahora quiero comparar C1 que es la letra A, con C4? Y veo mi respuesta. Mi respuesta es un -15. O sea, acá yo decía, si es menor es -1, si es mayor es 1, y si es igual es 0. Pero acá estoy recibiendo un -15. En realidad, la forma de trabajar del método compare tú, no es con estos datos. No es con esos datos. ¿Cómo es que funciona? A ver, esto un poquito lo voy a agrandar. Y lo voy a poner de rojo. El menor, el símbolo menor, me va a devolver una respuesta positiva. Positiva. El símbolo menor me va a devolver una respuesta negativa. Y el símbolo igual, bueno, ese no ha cambiado, ese sigue devolviendo 0. Yo tengo que estar atento a todos esos posibles valores. ¿Qué quiero decir? Que si yo ejecuto el método compareTo y me da una respuesta positiva, tengo que automáticamente pensar en esta relación, ¿no? De mayor. Si me da una respuesta negativa, automáticamente tengo que pensar en esta respuesta, digo en esta relación de menor. Si me da un 0, pues no es tan difícil, sería decir que son iguales, ¿no? No habría problema. Por lo tanto, ¿qué más podemos mencionar? Todas las clases básicas de Java, como ser carácter, double, las clases envolventes, así se llaman, ¿no? Carácter, double, integer, boolean, todas esas saben compararse, ¿no? Son las clases base de Java, entonces ya tienen por defecto ese método.
¿Qué pasa si yo quisiera crearme una clase y hacerla comparable? Simplemente tengo que decir que implemente esto, ¿no? Que implemente esto. Y en este método que me va a obligar a sobreescribir, yo tengo que generar una respuesta entera y retornar esa respuesta. Acá en medio ya hago todo lo necesario para establecer el comportamiento de comparación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si en esta persona quiero comparar su edad, ¿no? Su edad. Pero quiero que los mayores, es decir, los que sean mayores de edad, tengan más prioridad, ¿no? Por decir los que fuera en un banco, ¿no? Los de tercera edad que sean los primeros en estar en la fila. Entonces yo digo, sí, mi edad, ¿no? Mi edad, porque recuerden que acá estaría comparando una persona A con una persona O. Entonces, si yo digo mi edad es mayor a la edad de la otra persona, entonces yo soy más viejo, ¿no? Entonces yo sería como que más prioritario. Por lo tanto, mi respuesta puede ser un -1, ¿no? -1. ¿Qué significa una respuesta negativa? Que yo voy antes, ¿no? Menor. ¿Qué pasa si mi edad es igual a la edad de la otra persona? Entonces mi respuesta sería 0. ¿Qué significa 0? Que somos igual de prioritarios. Caso contrario, aquí ya estaría viendo si yo soy mayor, si es de la misma edad. Aquí sería decir si es menor, pero bueno, es el último else, así que no habría que poner la condición. Si no es así, entonces la única posibilidad que queda, si no soy ni mayor ni de la misma edad, entonces soy menor. Por lo tanto, yo tengo menos prioridad, o sea, voy después. Así es como funciona. Compilamos y como ven, ejecuta. Listo, entonces esta es la forma de hacer una clase comparable. Tenemos nosotros que implementar esta clase, así comparable, como lo ven, comparable, implements comparable, y les va a pedir automáticamente tener este método, compareTo, que tiene que retornar una respuesta entera de acuerdo a estas condiciones, ¿no? De acuerdo a estas condiciones. Y de ahí ya depende cómo ustedes lo planteen, ¿no? La comparación. Acá puedo decir que si su edad, no sé, sumado con la posición de cada vocal en su nombre, yo qué sé, ¿no? Cosas extrañas me puedo inventar acá, pero sería algo propio de esta clase, ¿no? Entonces estaría diciendo todas las personas bajo esta clase saben compararse de esta manera. Lo he vuelto bien estricto, está bien restringido y funciona. ¿Qué pasaría acá con esta otra clase? La cola de prioridad 2, que maneja un dato cualquiera y un dato que sí sepa compararse. Entonces, en este caso, T puede ser cualquier cosa, pero E sí va a ser el dato que necesito yo comparar. Por ejemplo, un int, que como estábamos hablando antes, puede ser la edad, un string, que puede ser el nombre, no sé, por decir, un boolean para saber si, no sé, si tiene el carnet de conducir, yo qué sé, ¿no? Puede ser cualquier cosa, algo que sí sepa compararse, pero, ¿no? Ahora, bueno, acá no lo he implementado nada, porque solo lo mencioné la anterior vez. No sé si tienen dudas hasta ahí, no sé si quieren implementar esta clase ahorita, o si quieren pasar a árboles. Si tienen alguna duda con el método compareTo. Oxy en el anterior ejercicio le puso implement y en el que nos acaba de mostrar le puso extend comparable. Acá, este. Sí, Allá. ¿por qué es eso? Ya. Recuerden ustedes de que cuando nosotros hablamos de un tipo T, no sabemos cuál es ese tipo, ¿no? Se conoce como tipo genérico o tipo paramétrico. ¿Por qué? Porque acá, como yo no conozco qué es, le denomino T y ya. Cuando yo me cree acá mi clase, no me va a dejar crear a menos de que yo le diga
T representa un integer. T representa un integer. Y ¿qué representa? Yo le digo, representa un string, ¿no? Por ejemplo, aceptar. Y recién me deja crear. Bueno, acá no tengo nada, pero recién me deja crear. ¿Qué es lo que sucede? Como acá yo estaría diciendo que esto es un tipo genérico, bueno, dos tipos genéricos, no sé en realidad qué clases son. Por lo tanto, mi única intención es de que este dato, de alguna manera, extienda de esta clase, ¿no? Esto es como si fuera una interface, o sea, como una clase invisible, algo así. Por lo tanto, yo tengo que decir de que su misión es de que este dato sí sea comparable. ¿Qué sucede con esta clase en específico? Esta clase sí existe, ¿no? Public class persona, tiene un nombre. ¿Qué pasaba antes con el T? El T no tenía un nombre, podría ser cualquier cosa. Entonces, en este caso, como ya es algo concreto, una clase llamada persona, yo tengo que usar el implements comparable, por la razón de que en este caso tengo que comparar específicamente clases persona, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros definimos un tipo genérico, acá, tipo genérico, usamos extends, así, simple y sencillo. Tipo genérico, extends. Clase concreta, implements, ¿no? Implements, comparo. Tipo genérico, extends. Así funciona. No sé si responde tu duda, Andrés, o espero haberte ayudado. Sí, ok, gracias. ¿Ya? El resto, no sé, ¿se entiende? ¿Pueden ustedes implementar la hora cola de prioridad con dos datos? ¿O quieren que les guíe? A ver, ¿dónde está? Ahí no tengo la cola. Ya. Básicamente esta clase, por si acaso, todo sería igual que la cola normal. Y implementamos con la listen. Ah, perfecto. Entonces, árboles. Entonces, sí. Si ya la tienen implementada, no habría lío. ¿No tienen otra duda más al respecto? Y así nos pasamos a árboles. Ya. Entonces, árboles. Ahora sí, coméntenme cómo han avanzado sus árboles. Hay la estructura de árbol recursiva. Hay la estructura de árbol basada en nodo, incluso hay basada en arreglos, ¿no? Coméntenme cómo la han implementado ustedes. Árbol binario. ¿Han visto la implementación o solo les ha hablado conceptualmente? Implementado árbol binario de búsqueda. Árbol binario de búsqueda ya lo he implementado. Binario de búsqueda. ¿Ok? Entonces, árbol binario de búsqueda, ¿no? Árbol bebé. ¿Han visto todos los métodos? ¿Ya saben cómo funciona, cómo se inserta todo? Utiliza el compare tú también, ¿no? Solo vimos insertar. Ya, bueno, es algo interesante el insertar. O sea, ¿cómo tendría que funcionar? Acá nosotros hablábamos de la cola de prioridad. ¿Qué es lo que sucede? De que sigue un orden, ¿no? En el caso de los números enteros, de menor a mayor. ¿Qué pasa con, digamos, en este caso el 4? Yo tenía que ver en dónde lo iba a acomodar, ¿no? En dónde lo iba a acomodar. ¿Qué sucede con el tema de los árboles? Acá, árbol, árbol binario de búsqueda, digamos de enteros, que es lo más fácil para trabajar, que se llame A1. Entonces, mi árbol, ¿en qué va a consistir? En un primer momento, pues, no tiene nada, ¿no? Entonces puedo decir que su dato es nulo, ¿no? No conoce nada.
Si a mí me piden insertar A1, insertar, por ejemplo, el 5, entonces es fácil. Simplemente borro esto y digo que ahora acá vive un dato 5 y que tiene dos enlaces, ¿no? Por eso es binario, porque solo tiene dos. Entonces, como tiene dos, acá es nulo. ¿Por qué? Porque no hay dato. Y acá es nulo porque no hay dato. Listo. Entonces, hasta ahí no es nada interesante. ¿Por qué? Porque funciona de la misma manera que con las listas. Si está vacío, pues el dato que estoy queriendo insertar se vuelve el primer dato, ¿no? Nada interesante. ¿Qué sucedería si a mí me piden ahora insertar el 3? Entonces acá yo tengo que tomar una decisión. ¿Debido a qué? Debido a que tengo dos caminos, ¿no? Uno llamado izquierda y otro llamado derecha, ¿no? Subárboles. Entonces cuando yo reviso el 3, me pongo a pensar dónde lo voy a mandar, debido a que tengo una bifurcación. Entonces, ¿dónde lo mando? Para eso es el tema de binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque al ser binario de búsqueda, yo estoy en la obligación de comparar mis datos. Comparar. ¿Y cómo es que los comparo? Pues nosotros ya hemos hablado acá del método compareTo, por eso es importante acá el compareTo. Y también es importante saber cómo va a responder de acuerdo a los datos que esté tratando de comparar. Por lo tanto, si yo aquí reviso y digo, ok, tengo que insertar el 3, ¿está vacío? No. Entonces, tengo que comparar. 3 comparado con 5. ¿Qué me diría? Anotamos acá, 3 con 5. ¿Cuál es la relación? El 3 es menor. Ok, ¿cómo funcionaría esto en una cola de prioridad? En una cola de prioridad lo hubiera empujado, ¿no? El 5 le hubiera dicho, ya, yo soy más prioritario, tú andate, ¿no? Y le vota. Pero en este caso no. En este caso no. Al ser menor y al tener dos caminos por recorrer, al lado izquierdo van los menores. Y al lado derecho va el resto, ¿no? Por no decir los mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando el dato ya existe no lo toman en cuenta, entonces prefiero decir el resto. Por lo tanto, si yo he encontrado que 3 es menor a 5, entonces el 3 tendría que tratar de insertarse al lado izquierdo, ya que como el 3 es menor, su categoría sería este lado. Recordemos que la intención de los árboles es como que establecer jerarquías, categorías, ¿no? Subcategorías, algo así, ¿no? Como si fuera un esquema de herencia en programación orientada a objetos. Entonces yo digo que al lado izquierdo van los menores. Y el 3, como es menor al 5, ese es el lugar que le corresponde. Por lo tanto, si yo quiero insertar el 3 en esta posición, reviso. ¿Tengo dato con quién comparar? No. Por lo tanto, el 3, que es mi nuevo dato, se viene aquí. Entonces, el 3 se añade. Listo. Ahora, ¿qué sucedería si en esta ocasión me pide a 1 insertar el 4, por ejemplo, ¿no? 4. A ver, que me borre todo esto. Listo. Entonces, si me piden borrar el 4, yo tendría que nuevamente realizar todo el proceso de preguntar. Yo diría 4 con 5, ¿qué relación existe? Menor. Entonces, como el 4 es menor a 5, lo tengo que enviar por la rama izquierda, de decir los menores, ¿no? Acá me he olvidado que esto se crea dos ramas, ¿no? Null y null. Listo. Entonces, como estoy diciendo que el 4 es menor al 5, su posición para insertar tendría que venir a este lado. Entonces, 4. Pero, ¿qué sucede?
En esta ocasión ya no está en una posición vacía. Se tiene que comparar con algún posible dato, que en esta situación sería el 3. Entonces, mi comparación ahora va a ser 4 con 3. ¿Qué relación existe entre esos dos datos? Mayor. El 4 es mayor al 3. Entonces, ¿qué sucede? Como esto sería una especie de estructura recursiva, acá el propio 3 conoce que a su lado derecho van a ir los menores, a su lado izquierdo van a ir los menores, y a su lado izquierdo, a su lado derecho va a ir el resto. Por lo tanto, como el 4 no entra en la categoría de menores, tendría que ir acá, 4. ¿Qué va a suceder? Como en este caso me estoy topando con un null, mi intención sería dejarlo ahí. 4. Listo. Entonces, esa es la forma en la que trabaja un árbol binario de búsqueda. Va realizando comparaciones todo el tiempo. ¿Y qué va a suceder? ¿En qué, digamos, nos beneficia utilizar esto en vez de una cola de prioridad o de una cola de, digo, de una lista, no sé? En el que, si yo tuviera, por ejemplo, muchos datos, acá digamos, no sé, 5, 3, 4, 2, 7, 6, 8. Acá, por ejemplo, no son tantos datos, pero si estuvieran en una lista, ¿cuántos serían? 3, 6, 7, 7 datos. Si fueran 7 datos en una lista y yo quisiera, por ejemplo, insertar a uno, insertar el uno, en una lista implicaría que yo tendría que recorrer todos los nodos hasta llegar al final. ¿Qué significa? Tendría que recorrer uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego añadir el uno, ¿no? Luego añadir el uno. En una cola de prioridad, ¿qué tendría que hacer? En el mejor de los casos, pues encuentro rapidito el lugar, ¿no? Donde tiene que acomodarse, pero no siempre va a ser así. En el peor de los casos, también tendría que insertarlo al final, ¿no? ¿Qué pasa si justo tengo que insertarlo al final? Entonces no sería la mejor opción. ¿Qué sucede con el tema del árbol? Si yo trato de hacer con el uno, comparo con este. Es decir, acá estaría haciendo una operación, 1. Comparado con el 5 me dice que es menor, entonces lo mando por acá. Entonces lo comparo con el 3, hago una segunda operación. Me dice que es menor, lo envío por acá. Me dice que, bueno, lo comparo, hago una tercera operación y me dice que es menor. Entonces lo enviaría por acá. Y me dice que acá es el lugar del 1. Y como ven, he realizado 1, 2, 3, 4 operaciones para lograr acomodar el 1 en su lugar. Si hubiera sido una lista, hubiera tardado 7 operaciones, incluso 8. Si hubiera sido una cola de prioridad, pues no es tan certero, ¿no? Saber cuánto. ¿Qué beneficio nos trae este tema del árbol? Que si yo comparo con el 5, escojo uno de los dos caminos y el otro queda totalmente descartado. Es decir, acá, al escoger izquierda, yo estoy descartando 3 datos, ¿no? Ya no tengo que revisar 3 datos. Acá, comparado con el 3, al escoger izquierda, ya no estoy revisando un dato más. Entonces, esta estructura es bien consistente en su forma de insertar, ¿no? En su forma de saber dónde lo va a acomodar el dato. Y es bien óptimo. Así que no sé si quieren implementar el insertar o si quieren ver el resto de métodos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el método buscar o el método eliminar, tal vez. ¿Qué dicen? Si ya lo han visto el insertar, entonces podemos ver el resto de métodos.
eliminar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona, cómo funciona el eliminar? El eliminar, a ver, me voy a hacer acá un dibujito un poquito más bonito. A ver, pop, pop, pop. Ya. Entonces, supongamos un árbol como ese. Acá lo voy a conectar, conectado, 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 conectado. Y le voy a poner que acá está el 5, acá está el 3, acá está el 2, acá está el 4, acá está el 6, 7, 8. Ya. Entonces, por ejemplo, ese árbol binario de búsqueda. ¿Qué sucedería si yo le digo a este árbol que eliminar el dato 7, ¿no? El dato 7. Lo primero que yo tendría que hacer es buscar el 7, ¿no? Saber si está el 7. Nosotros, porque, bueno, visualmente ya lo estamos observando, sabemos que está acá. ¿Qué tendría que decirle a la computadora que haga? Tengo tres opciones, ¿no? Tres opciones a manejar. Una, que elimine todo, ¿no? Voraz, ¿no? Como en Windows. Cuando nosotros eliminamos una carpeta, no importa qué cosas estén adentro, igual se terminan eliminando, ¿no? Bien, bien directo, bien sádico. Es decir, si tú te has equivocado, ya ni modo. Soy Windows y lo elimino. Entonces así funciona. Pues esa sería una opción. Otra opción es de que seamos más precavidos. Y digo, este nodo, ¿no? Este 7 tiene hijos, ¿no? Hay información debajo de él. Si me dice que sí, entonces no lo puedo eliminar. Vas a tener que eliminar manualmente todos y cada uno de los nodos para que nosotros estemos completamente seguros. Y la otra opción, que es un poquito la más interesante, es, ok, elimino este dato, pero lo voy a reemplazar con el menor, en este caso que sería el 6, acá, y viene el 6, y este se elimina también. Entonces, si se fijan, acá estaría 2, 4, 3, forma una buena estructura de árbol binario. Acá está el 5, el 6 y el 8. Entonces, el 6 sigue manteniendo la consistencia del árbol. ¿Debido a qué? Debido a que es mayor al 5 y es menor al 8. Entonces, sigue manteniendo la consistencia. Eso sería volver a balancear el árbol. Que, bueno, dentro de lo que es la materia no se lo llega a ver, pero si alguno tiene un poco de curiosidad, lo puede ir revisando. ¿Cuál es la opción que nosotros vamos a manejar? O bueno, la que normalmente se maneja es de que si me piden eliminar todo esto, pues todo se borra. Así, letal, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, acá nuestro árbol binario. Necesito un private de raíz. Private árbol binario de búsqueda. Izquierda, derecha. Entonces mi constructor, public árbol binario de búsqueda, me va a decir que mi raíz de momento es nulo, que izquierda es igual a derecha, que es igual a nulo. Entonces ahorita simplemente estoy diciendo que no hay información, ¿no? No hay nada construido de momento. Public boolean vacía o vacío, ¿no? Es un árbol, el árbol. Y aquí retorno si la raíz es nulo. ¿Ya? Eso es por lo menos lo básico, ¿no? Lo básico para nuestro árbol. ¿Qué sucedería con el tema de el eliminar? Void eliminar. Entonces yo acá necesito saber qué dato quieres que elimine. ¿Ok? Entonces mi intención va a ser eliminar ese dato del árbol. Pero acá era pues bien sencillo, ¿no? Eliminar el 7 yo lo puedo ver acá, entonces todo se borra. Pero ¿qué sucedería si a mí me piden eliminar, por ejemplo, el 30 o el 40 en este caso?
Entonces, si a mí me piden eliminar el 40, yo tengo que saber si se ha podido o no, ¿no? Entonces, viendo acá nuestro árbol, los datos y todo, me doy cuenta de que no existe el 40. Entonces, esto me tendría que decir que pues no se ha logrado nada. ¿Por qué? Porque el 40 no existe. Entonces, quizás sea más conveniente que esto devuelva un boolean para saber si se ha logrado hacer la eliminación con éxito o no. Ya les digo, puede ser boolean o puede ser void, ¿no? Nuestra intención con que sea boolean es avisar si se ha logrado la eliminación o no. ¿Qué tendría que suceder? Lo más fácil que me puede tocar es de que justo la raíz, ¿no? La raíz de este árbol sea igual al dato. Entonces ahí me estarían pidiendo eliminar, eliminar todo el árbol, ¿no? Eliminar desde acá, todo. Por lo tanto, ahí lo único que tendría que decir es que mi raíz va a ser null, izquierda va a ser null y derecha va a ser null. Como ya les he dicho, esta sería una forma tipo Windows, ¿no? Que si a mí me han pedido eliminar este dato, no me importa que haya habido abajo, no importa que haya tenido datos, soy implacable, ¿no? Lo elimino todo. Ahora, ¿qué sucede si justo no he coincidido, ¿no? ¿Qué pasa si justo no he coincidido? Por ejemplo, acá, si a mí me pedían eliminar el 7, 7, no ha coincidido, ¿no? Este de acá era mi raíz, raíz. Entonces 7 no es igual a 5. Por lo tanto, ahora yo tengo dos posibles caminos, ¿no? Una bifurcación. Tengo que saber por dónde lo voy a mandar para que tenga más posibilidades de encontrar el dato. En este caso, 7, si yo lo mando por la izquierda, no por la izquierda, ¿creen que tenga posibilidades de encontrarlo? Claramente no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que a la izquierda van solo los menores. Entonces el 7 es mayor al 5. Por lo tanto, a mí me conviene que vaya por la derecha, donde puede que lo encuentre, ¿no? Donde tenga más posibilidades de encontrarlo. Así que yo acá tengo que saber dónde lo voy a llevar. Digo, si mi raíz, o bueno, sí, la raíz. No, bueno, lo hicimos el ejemplo con el dato, entonces mejor con eso. Dato, compare tu raíz. Entonces mi intención va a ser comparar mi dato con la raíz para saber a dónde lo voy a mandar. Entonces este método compare tú me devolvía respuestas enteras, ¿no? Una respuesta positiva si era mayor, una respuesta negativa si era menor y un cero si eran iguales. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Si este dato, ¿no? Este dato, acá, por ejemplo, 7 es mayor a 5, esto de acá me devolvería sería un 1, una respuesta positiva. Entonces digo, si es mayor a 0, es decir, si es una respuesta positiva, yo tendría que mandarlo a buscar o a intentar eliminar el dato por la derecha. Caso contrario, voy a tratar de eliminar el dato por la izquierda. Y listo. Ya. Entonces ahora le he dado a compilar y pues me está riñendo. Me dice, acá el dato es un tipo T que no conocemos, ¿no? Para nada. Y tú le estás tratando de hacer un método compare tú. Ah, es porque acá no he sido restrictivo. Tengo que decir que acá solo voy a recibir tipos que sepan compararse. Comparable T. Listo. Y, bueno, acá es el dato. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Pues me he olvidado la respuesta, ¿no? Falta un boolean res.
Si lo he eliminado, mi respuesta es true. Si ha tenido éxito por acá, entonces respuesta es esto. Mi respuesta es esto. Return press. Ok. Ahora, analicemos. Si yo le doy a compilar, pues no. Bueno, ahí está. Me funcionó correcto. Qué bueno. Analicemos cómo va a ser el algoritmo, ¿no? Entonces me voy a poner esto acá y esto acá. Esto me lo borro para hacer todo desde cero. Ya. ¿Qué va a pasar? Si yo estoy queriendo venir y eliminar el 7, yo tengo que primero compararlo con la raíz, ¿no? Con el 5. Entonces, 7 con 5. La relación es mayor. Por lo tanto, esto me respondería 1, ¿no? El compare tú me respondería 1. Como no son iguales, entonces me vengo acá y el compare tú me devuelve un 1. Por lo tanto, entraría en esta condición, ¿no? La respuesta es mayor a 0. Así que mi intención va a ser ver si lo puedo eliminar por la derecha. Ok, entonces me vengo por acá y voy a tratar de eliminar el 7 por la derecha. Esto, bueno, lo he tachado, pero imaginemos que no está tachado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? 7 comparado con el 7. ¿Cuál es mi primera condición? Si es que estoy justo parado en el dato. Entonces, ¿estoy justo parado en el dato? Sí. Entonces yo soy bien implacable, ¿no? Lo elimino y todo queda vacío de nuevo. ¿Ok? Entonces todos estos datos se estarían perdiendo. El 8 se pierde, el 6 se pierde y el 7 se pierde. Todos. Por lo tanto, mi respuesta es que he tenido éxito. Como mi respuesta tratando de eliminar por la derecha ha sido exitosa, la respuesta total es true. Entonces, este de acá le dice que ha tenido éxito, true, y le responde al que le ha llamado. Entonces le dice, yo he tenido éxito, la respuesta que he obtenido es true, correcto. Entonces, listo. Pero ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo teniendo el mismo árbol, 3, 6, 7, 2, 4, 6, 8? Si yo teniendo el mismo árbol, ahora me piden eliminar el 9, por ejemplo. El 9. Recordemos de que como estos son los últimos nodos, bueno, los últimos datos, sus árboles serían vacíos, ¿no? No hay nada, ¿no? Está en nulo o vacío, no hay nada. Por lo tanto, el 9. Yo quiero eliminar el 9 de este árbol. Así que yo comparo, ¿no? 9 con 5. ¿Qué relación existe? Mayor. Esto me respondería en el compare tú 1. Como el 9 no es igual al 5, me vengo a este lado. El resultado del compare tú me ha devuelto un 1. Así que yo tengo que tratar de eliminarlo por la derecha. Así que va a tratar de venir por acá. Así que compara de nuevo. 9 con 7. ¿9 con 7 son iguales? No. Entonces hace el compare tú. Compare tú. 9 con 7, ¿qué relación hay? El 9 es mayor. Por lo tanto, esto me responde 1. Ok. Entonces, como la respuesta es mayor a 0, va a tratar de eliminarlo por la derecha. Ok. Se viene por acá. Y nuevamente, ahora es 9 con 8. ¿9 con 8 son iguales? No, claro que no. ¿Qué va a suceder? Hago el compare tú. 9 sigue siendo mayor a 8. Por lo tanto, la respuesta es 1. Como la respuesta es 1, va a tratar de eliminarlo por la derecha. Va a tratar de eliminarlo por la derecha. Ok, entonces, venimos por acá. Pero ahora, 9 con un vacío.
9 con vacío. Trato de comparar 9 con vacío. ¿Son iguales? Pues, no sé, no tiene sentido, ¿no? Es bien extraño. Y es aquí cuando va a dar un error. Me va a decir null pointer. ¿Debido a qué? Debido a que yo estoy tratando de comparar 9 con algo vacío, con algo que no tiene ni significado ni dato. Así que nuestro código estaría fallando. ¿Qué es lo que tendría que decir? Aquí yo digo, si está vacío, si el árbol está vacío, pues lamentablemente no tengo nada más que hacer y mi respuesta es false, ¿no? Ni modo que me pidan buscar un dato a toda costa si es que yo no tengo datos almacenados. Por lo tanto, si el árbol está vacío, yo lamentablemente no puedo hacer nada y mi respuesta es false. Si no está vacío, quiere decir que al menos un dato existe, ¿no? En la raíz. Entonces yo me encargo de compararlo. Si es que justo son iguales, entonces, genial, lo he encontrado, lo elimino y listo. ¿Qué pasa si no? Entonces yo tengo que saber por dónde ir a buscar, ya sea por la derecha o por la izquierda. ¿Correcto? ¿Qué pasaría según ese nuevo cambio con nuestro código, digo, con nuestro ejemplo? Con ese nuevo cambio, yo pregunto, el árbol actual, a ver, el árbol actual está vacío. La respuesta es que sí. Entonces yo no tengo nada más que hacer y respondo false. Por lo tanto, el 9 no lo he podido eliminar, así que lamentablemente tengo que ir con la cabeza abajo y decir que he fallado. Entonces, false. False. Y así sucesivamente, ¿no? De donde me han llamado, yo le respondo. De donde me han llamado, yo le respondo. Y listo. Así es como nosotros estaríamos totalmente, cubriendo totalmente todos los posibles casos, ¿no? Si es que no he encontrado, false. Si es que lo he encontrado, lo elimino. Y si es que todavía tengo que seguir buscando, pues lo direcciono, ¿no? Derecha o izquierda. Así, el eliminar, de acuerdo a las condiciones que hemos charlado, que sea implacable, funciona de esa manera. Ahora, ¿qué sucede con el tema de eliminar solo si es hoja, por ejemplo, ¿no? Un poquito más cuidadoso para que no se pierda información. Simplemente sería acá. Si es que yo ya he encontrado el dato que quiero eliminar, primero tendría que preguntar si es hoja. Si es un nodo hoja, entonces yo sí puedo eliminarlo. Si no es así, pues ni modo, ¿no? No lo he logrado, entonces mi respuesta es false. Y bueno, acá ya me está riñendo de que es hoja, ¿no? Eso sería en el caso de ser un poquito más cuidadosos con el tema de la eliminación, porque como ya les he dicho, si lo dejamos de esta manera, a ver, si lo dejamos de esta manera es como que implacable, ¿no? Se pierde todo. En el momento en el que encuentre el dato, todo lo que hay abajo se pierde. ¿Qué pasa si le ponemos esta condicional? Por ejemplo, si acá hubiera tratado de eliminar el 7, no me hubiera dejado. ¿Por qué? Porque el 7 tiene descendencia. Entonces, me hubiera dicho, no, tú tienes que eliminar primero la descendencia si quieres intentar hacer, si quieres intentar hacer algo. ¿Qué pasaría si es que a mí, según esa condición de es hoja, me piden eliminar el 2, por ejemplo? Entonces, este de acá me tendría que decir que sí lo ha logrado. ¿Por qué? Porque el 2, como no tiene descendencia, es posible eliminar, no afecta a nadie, ¿no? Es así como funciona. Entonces, esto de soja simplemente controla eso. Si hay descendencia, somos cuidadosos, no lo eliminamos. Pero si es que
hay descendencia, entonces directamente digo que he fallado, ¿no? He fallado en mi tarea. Listo. Eso sería el método eliminar. No sé si tienen alguna duda o consulta o algo. Bueno, si quieren lo pueden copiar en sus implementaciones, porque ahorita como yo no tengo el método insertar, no me funciona mucho, no me sirve de mucho. Pero no sé, ¿tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Ya, bueno, entonces como no hay más consultas, no hay más preguntas, está bien, dice, ya. Entonces, hasta ahí quedaríamos con nuestra clase de hoy. El código y el video se los voy a pasar, así que no se preocupen de ese aspecto. Muchas gracias, hasta luego.